Victor Bennet lo tenía todo. Una mansión extensa en el Upper East Side, riquezas inimaginables y todos los lujos que pudiera soñar. Pero había una cosa que extrañaba. Su hija, la única persona que había dejado atrás cuando la vida se volvió demasiado difícil. Años atrás, cuando todo se derrumbó, Víctor eligió el éxito sobre la familia. Dejó que su esposa se fuera con su hija, Emily, quien eligió perseguir la riqueza en lugar del amor. Pero lo que no sabía, lo que nadie podría haber predicho, era que Emily no era la niña que recordaba. Ahora, después de todos estos años, estaba a punto de descubrir algo que destrozaría todo lo que creía saber sobre su pasado. Cuando Víctor se topó con una nueva historia sobre Emily, no podía creer lo que veía. Su hija vivía en la pobreza y criaba a sus hijos en una vieja caravana destartalada en las afueras de Nueva York. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo le había fallado tan completamente ahora, sin nada que perder? Víctor tiene una oportunidad para borrar los errores de su pasado. Pero, ¿es demasiado tarde para la redención? ¿Puede un padre recuperar la confianza de su hija después de abandonarla hace tantos años? Víctor Bennet se sentaba en su lujosa mansión del Upper East Side, en su ático, tan impecable como solitario. Los opulentos muebles, las relucientes lámparas de araña, nada de eso llenaba el vacío en su pecho. Lo tenía todo, éxito y riqueza. Sin embargo, a pesar de todo, su vida se sentía como un escenario vacío sin nadie con quien compartir el protagonismo. No siempre fue así. Años atrás, había sido un hombre de familia que vivía en la calidez de su hogar suburbano con su esposa Charlotte y su pequeña hija Emily. Pero cuando los problemas financieros golpearon a Charlotte, incapaz de manejar la presión, tomó una decisión que perseguiría a Víctor para siempre. Lo dejó por un hombre más rico, llevándose a Emily con ella. Así, su mundo se derrumbó, su corazón se hizo añicos y su familia desapareció sin dejar rastro. Con el paso de los años, Víctor se entregó por completo a su carrera. El éxito siguió al éxito y la riqueza. Siguió la riqueza, pero no importaba cuánto acumulara el dolor de su pasado, la ausencia de su esposa e hija lo carcomía. Cada noche cenaba solo. Los ecos de su propia voz en una gran casa que era solo un cascarón. La televisión sonaba de fondo, pero él ya no prestaba atención a las noticias. Era demasiado doloroso. Entonces, una noche, mientras estaba sentado solo en su estudio, algo le llamó la atención. Un segmento de noticias sobre mujeres que luchaban por sobrevivir le llamó la atención. Apenas lo notó al principio hasta que la cámara enfocó a un grupo de mujeres, cada una compartiendo sus luchas. Y entonces allí estaba su hija, Emily. Víctor se congeló. Su corazón dio un vuelco. Miró la pantalla, sin poder creer lo que veía. La joven frente a la cámara, hermosa, desgastada y resistente, era su Emily. Pero lo que lo impactó aún más fue la historia que ella compartió. Vivía en la pobreza, criando a sus hijos en una vieja caravana destartalada en las afueras de la ciudad. Víctor apenas podía respirar. Esto era lo último que había imaginado. Hija, la niña que él había amado y protegido, ahora vivía en la miseria. Ella merecía mucho más que esto. Se sentó allí atónito, el peso de su propia culpa lo aplastaba. Le había fallado. Y ahora, después de todos estos años, tenía una oportunidad. Una oportunidad de arreglar las cosas. No podía dejar escapar esta oportunidad. Sin dudarlo, agarró su abrigo, salió furioso de su mansión y se subió a su auto. Su corazón latía con fuerza mientras conducía cada kilómetro, sintiéndolo como una eternidad. Tenía que encontrarla para verla con sus propios ojos y disculparse por los años de silencio, los años de abandono. Las calles de Nueva York se difuminaban mientras corría hacia la dirección en la pantalla. La ciudad que conocía tan bien, el lugar que le había dado todo, ahora se sentía frío y desconocido. No importaba. Todo lo que importaba era Emily. Después de lo que pareció una eternidad,
Víctor se detuvo en el destartalado parque de caravanas. El contraste era discordante. Las brillantes luces de Manhattan a solo un corto viaje. La distancia se sintió como un sueño lejano. Salió de su auto sintiendo el peso del momento. El parque de casas rodantes estaba en un silencio casi inquietante. La casa rodante donde Emily vivía se alzaba al final de la hilera, una reliquia olvidada entre el óxido y la decadencia de las demás. Víctor dudó por un momento, con el corazón acelerado. ¿Estaba ella dentro? ¿Estaba enojada? ¿Podría perdonarlo? Pero antes de que pudiera cuestionarse más, se dirigió hacia la puerta. Llamó y esperó. La puerta se abrió con un crujido, revelando a Emily. Su rostro era una mezcla de conmoción y confusión. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo allí de pie, como si acabara de ver un fantasma. «Papá», susurró con voz temblorosa. Víctor sintió que se le cerraba la garganta. Por un momento, ninguno de los dos habló. Los años de silencio, la distancia entre ellos, flotaban pesadamente en el aire. Entonces, antes de que pudiera decir una palabra, Emily retrocedió y le cerró la puerta en la cara. Su corazón se encogió. No esperaba una cálida bienvenida, pero el dolor. El rechazo de ella lo golpeó como un tren de carga. Podía oírla gritar a través de la puerta su ira, resonando por el pequeño parque de caravanas. «¿Cómo te atreves a aparecer ahora?», gritó. «Después de todo, ¿crees que puedes volver a mi vida sin más? Me abandonaste cuando más te necesitaba. Ni siquiera te importó buscarme». Víctor se quedó congelado por un momento. El peso de sus palabras hirió más profundamente que cualquier golpe físico. No tuvo respuesta, ni defensa. Ella tenía razón. Le había fallado. Pero entonces algo se agitó en su interior. Una necesidad abrumadora de arreglar las cosas. Volvió a llamar, esta vez más suave, su voz apenas por encima de un susurro. «Emily, por favor, déjame explicarte. He pasado años pensando en ti. He estado intentando alcanzarte, intentando encontrarte. Te fallé y lo siento mucho. Pero quiero compensarte. Quiero ayudar. Necesito que sepas que te amo y que nunca he dejado de amarte. Mamá Wayne». La puerta permaneció cerrada, pero él podía oír sus pasos. El sollozo silencioso que intentó ocultar. Tras una larga pausa, la puerta crujió al abrirse de nuevo, solo una rendija. «¿Qué haces aquí, Víctor?», preguntó con su voz fría pero temblorosa. «¿Por qué ahora?». Víctor respiró hondo, reuniendo cada gramo de coraje que le quedaba. «Estoy aquí porque no voy a renunciar a ti ni a nosotros. Lo siento por todo, Emily. Quiero ayudar. Quiero volver a formar parte de tu vida si me dejas». Hubo un largo silencio. Víctor contuvo la respiración, inseguro de lo que vendría después. Podía sentir los muros que ella había construido a su alrededor, pero también, en el fondo, un destello de algo, una emoción, una chispa que tal vez no estaba lista para extinguir. Finalmente, dio un paso atrás, permitiendo que la puerta se abriera por completo. No dijo ni una palabra, pero la mirada en sus ojos le dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba lista para perdonarlo, pero tampoco iba a cerrar la puerta de golpe. Víctor entró, inseguro de lo que le deparaba el futuro, pero sabiendo que, por primera vez en años, había tomado la decisión correcta. No iba a dejar que su hija se le escapara de nuevo. ¿Crees que Emily debería perdonar a su padre? Después de todos estos años de abandono, ¿por qué o por qué no? Víctor entró en la pequeña caravana. Sus ojos se acostumbraban a la tenue luz. El olor a madera vieja y polvo llenaba el aire, un marcado contraste con el mármol pulido y los muebles caros a los que estaba acostumbrado. Todo en este espacio era un recordatorio de la distancia entre él y la vida que una vez tuvo. Una vida que había cambiado por éxito y riqueza. Emily estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, su postura rígida. No lo invitó a entrar, no le ofreció asiento. El silencio se extendía entre ellos, denso y pesado,
como un muro invisible que se había construido durante años de silencio. Víctor tragó saliva con dificultad, buscando las palabras, pero ninguna parecía adecuada. ¿Cómo explicas años de abandono, años de fracaso, cómo te disculpas por no estar ahí cuando ella más lo necesitaba? Emily, comenzó con voz tensa. He sido un cobarde. He intentado seguir adelante con mi vida, pero no he podido. He pensado en ti todos los días y sé que eso no cambia el pasado. Sé que te he lastimado, pero por favor dame una oportunidad de arreglar las cosas. Emily no respondió de inmediato. Simplemente lo miró fijamente, con sus ojos duros e ilegibles. Víctor pudo ver la ira en ellos, pero también algo más suave, algo más vulnerable que ella intentaba ocultar. Estaba desgarrada. Víctor podía sentirlo en el aire entre ellos. Lo siento, Emily, no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo cambiar lo que sucede ahora. Víctor dijo con voz temblorosa de sinceridad. Te has convertido en una mujer fuerte. Sé que ahora tienes tu propia vida, pero si me lo permites, quiero ayudar. Quiero apoyarte a ti y a tus hijos. No puedo deshacer los años que perdí, pero quiero estar ahí para ti. Quiero compensar el tiempo que hemos perdido. Hubo una larga pausa. Emily se movió sobre sus pies, su mirada se posó en el suelo antes de volver a encontrarse con sus ojos. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Víctor se aferrara a ¿de verdad crees que puedes volver y arreglarlo todo?, preguntó con voz tranquila pero cargada de incredulidad. ¿No lo entiendes, papá? ¿Crees que el dinero puede arreglarlo todo, pero no puedes comprar tu regreso a mi vida? No sabes lo que ha sido para mí criar a 2 niños en este basurero, trabajando duro solo para sobrevivir. Nos dejaste sin nada. El corazón de Víctor se hundió. La verdad lo golpeó como una bofetada. Tenía razón. El dinero no podía arreglarlo todo. No podía borrar la soledad que había sentido, los sacrificios que había hecho solo para sobrevivir. Pero tenía que intentarlo. Tenía que demostrarle que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarle su amor. Sé que no puedo comprar tu perdón, pero puedo ganármelo, dijo en voz baja, con los ojos suplicantes. He pasado gran parte de mi vida persiguiéndolo. Riqueza pensando que me haría feliz, pero todo lo que he ganado es una casa llena de habitaciones vacías. Quiero ser un padre para ti, Emily, quiero estar ahí para ti y tus hijos. Sí. Me dejas, haré lo que pueda para ayudarte. Los ojos de Emily se entrecerraron. Ella lo miró de arriba a abajo como si sopesara sus palabras tratando de decidir si eran genuinas o solo otro promesa de PTY. La habían lastimado demasiadas veces antes, como para confiar fácilmente. No lo entiendes, repitió. No sabes cómo es. No sabes cuántas noches he llorado hasta quedarme dormida deseando tener un padre al que recurrir. No sabes cuántas veces he tenido que fingir que todo estaba bien solo para poder proteger a mis hijos de la realidad de nuestra situación. Ahora eres un extraño para mí, Víctor. No puedes entrar y fingir que todo está bien. Víctor sintió un nudo en la garganta. Sus palabras lo atravesaron, pero eran la verdad. Él la había abandonado cuando ella más lo necesitaba y ninguna cantidad de riqueza o palabras elegantes podrían revertir eso. Pero él estaba dispuesto a intentarlo. Por primera vez en años, sintió el peso de sus errores del pasado presionándolo. Y eso le hizo darse cuenta de algo. Estaba cansado de fingir. Cansado de fingir que lo tenía todo. Cansado de soledad, que llegó con el éxito. Cansado del arrepentimiento que lo carcomía cada día. Emily, no espero que me perdones. Así sin más, dijo con la voz quebrada. Pero necesito que sepas que estoy aquí ahora. Quiero ser parte de tu vida. Sé que te fallé, pero no puedo vivir conmigo mismo sabiendo que no lo intenté. Quiero arreglar las cosas. Ella lo miró.
durante un largo rato. Su rostro era una mezcla de ira, dolor y algo más suave, algo que aún se aferraba a la esperanza de tener un padre en su vida. El silencio era insoportable, prolongándose por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Emily rompió el silencio. Su voz ahora era más baja, pero aún firme. Bien, dijo, descruzando los brazos. Pero no creas que puedes comprar tu regreso a mi vida. ¿Quieres arreglar las cosas? Demuéstralo. Muéstrame que no eres solo otro hombre rico, tirando dinero a los problemas. No necesito tu caridad, Víctor, necesito un padre. Y tienes un largo camino por recorrer antes de que puedas volver a ganarte ese título. Víctor asintió, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo, una oportunidad, un vistazo a la relación que había perdido, pero que aún podría recuperar. Observó cómo Emily se daba la vuelta, pero esta vez no cerró la puerta. La dejó ligeramente entreabierta, lo suficiente para que él viera la posibilidad de algo más, algo real. Víctor se acercó al sofá y se sentó. Su mente daba vueltas. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura. No iba a rendirse. Esta vez no. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Emily está siendo demasiado dura con su padre o creen que tiene todo el derecho a exigirle más que solo palabras? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Les darían una segunda oportunidad a sus padres? Los días se convirtieron en semanas y Víctor se encontró volviendo al tráiler. Más a menudo de lo que jamás había imaginado, Emily no lo recibía con los brazos abiertos, pero tampoco cerraba la puerta por completo. Le permitió visitarlo, pero sus conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos y momentos de tensión. Aún así, Víctor mantenía la esperanza. Cada visita era una oportunidad. Cada pequeña conversación, sin importar cuán breve o incómoda fuera, era un paso adelante. Pero él sabía que tenía que demostrar su valía. Las palabras ya no eran suficientes. Tenía que demostrarle que estaba dispuesto a sacrificar su vida de comodidad por la oportunidad de reconstruir su vínculo roto. Víctor comenzó ayudando con cosas pequeñas: comprar comida, arreglar la puerta rota de la caravana, llevar a los hijos de Emily a pasear un día al parque. Estas eran cosas que nunca había hecho antes. Cosas que nunca supo cómo hacer. Pero estaba decidido a aprender. No era fácil. Emily seguía siendo cautelosa, seguía siendo reservada. Lo observaba de cerca, esperando a que cometiera un desliz, esperando a que volviera a ser el hombre que una vez fue, el hombre al que solo le importaba. Sobre su éxito, su riqueza, su imperio. Pero Víctor seguía apareciendo y poco a poco Emily empezó a ver algo diferente en él. No fue una revelación repentina, sino que con el tiempo empezó a creer que estaba cambiando, que tal vez, solo tal vez, el hombre que tenía ante ella ahora no era el mismo que la había abandonado hacía tantos años. Lo intentaba y ese esfuerzo hablaba más fuerte que cualquier regalo o promesa costosa que pudiera hacer. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Víctor se sentó afuera con Emily y sus hijos. Estaban todos sentados en el desgastado porche, un lugar modesto lleno de risas, a pesar de las adversidades. La hija menor de Emily, Lily, corría persiguiendo una mariposa, mientras su hijo Ben se sentaba tranquilamente junto a Víctor. El aire era cálido, de esa calidez que reconfortaba, a pesar del entorno desmoronado. Fue un momento de paz. Emily miró a Víctor, con el rostro aún marcado por años de dolor, pero también con algo más suave ahora, algo parecido a la esperanza. «Nunca pensé que te vería así», dijo en voz baja. Su voz tenía un dejo de vulnerabilidad. «Cuando apareciste por primera vez, estaba tan enojada. No quería creer que realmente te importara. Pero sigues aquí y has estado apareciendo todos los días». Víctor respiró hondo.
Se había dado cuenta de algo durante su tiempo con Emily. Esto no se trataba de arreglar. Todo a la vez se trataba de aparecer, se trataba de estar presente y poco a poco. Él estaba aprendiendo a hacer eso. No soy perfecta, Emily, dijo con voz firme. Y no puedo borrar lo que he hecho, pero estoy aquí y estoy dispuesto a seguir apareciendo. No espero perdón todavía, no, pero quiero que sepas que no me voy a ninguna parte. Soy tu padre y quiero ser parte de tu vida. Emily asintió con la mirada, escudriñando su rostro como si intentara ver si había algún rastro del hombre que solía conocer, el hombre que los había abandonado, pero lo que vio era diferente. Había una tranquila determinación en sus ojos, una sinceridad que no se podía fingir. Has cambiado, dijo, más para sí misma que para él, pero tienes un largo camino por recorrer. No estoy diciendo que todo está bien y no voy a fingir que lo está, pero te veo intentándolo y eso significa algo. Víctor sintió un nudo en la garganta. Había pasado tantos años intentando arreglarlo todo con dinero y éxito. Pero ahora se daba cuenta de que lo único que nunca podría comprar era el perdón. Tenía que ganarse poco a poco, pieza a pieza. Y Emily no estaba lista para perdonarlo del todo todavía. Pero estaba dispuesta a darle una oportunidad y eso era suficiente por ahora. A medida que avanzaba la noche, Víctor se encontró sentado junto a Emily viendo a sus hijos jugar en la luz tenue. No era el lujo al que estaba acostumbrado, pero era real. Era crudo. Y por primera vez en años se sentía como en casa. Aún no había llegado allí, pero estaba en el camino correcto y eso era suficiente. ¿Qué opinas del viaje de Víctor? ¿Crees que un padre puede realmente recuperar la confianza de su hijo después de años de negligencia o crees que algunas heridas son demasiado profundas para sanar? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Emily? Si disfrutaste esta historia, comenta 100 veces abajo y cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Y no olvides compartir este video con tus amigos. Veamos qué tan lejos llega esta historia.